Bueno, y por último nos queríamos referir a esta vinculación de los derechos humanos y el ambiente. Hay una resignificación entre estos vínculos y además hay obligaciones de los estados respecto a los derechos humanos que se pueden aplicar a particularidades de problemáticas ambientales. En general, los principios del ambiente a través de derechos consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos son también viables para la tutela ambiental en materia de debido proceso legal, tutela judicial efectiva, el derecho de acceso a la información y la igualdad ante la ley y la prohibición de discriminación. Entre los derechos medioambientales que consagra explícitamente el Protocolo de San Salvador está el derecho a la vida, a la integridad física, a la propiedad, a las comunidades indígenas. Y ahí está el posible empleo que algunos vemos para justamente poder hacer más eficaz el derecho ambiental en el artículo 11 del Protocolo de San Salvador. La protección del ambiente también se ha dado, en este caso vinculado a los derechos humanos, la protección de las minorías, o sea, las comunidades indígenas, los refugiados ambientales. Y en esto quiero referirme a un caso que fue un caso muy importante debatido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la cual se logra un laudo, un fallo bastante ejemplar en materia de derecho ambiental, en la cual se utiliza justamente el derecho a la información como un derecho humano que había sido violado. Este caso es el caso de Claude Reyes y otros versus Chile. O sea, Claude Reyes es un ciudadano chileno, el cual pide y demanda por ser informado, por una evaluación o tener a la vista una evaluación de impacto ambiental o conocer una evaluación de impacto ambiental que se había desarrollado para poder aprobar un proyecto que tenía que ver con una represa, una actividad específica que se iba a instalar en Chile. Ese pedido de información les denegado y Claude Reyes va a la Corte Interamericana porque justamente no va precisamente por un derecho ambiental violado, sino va precisamente porque se había violado su derecho a acceso a la información. Y hay algo que también me había olvidado de contarles y que es muy interesante de poner en esto de la Agenda 2030, es el acuerdo internacional, el acuerdo de Escazú, que ha sido firmado este año, en el cual la Comunidad de América Latina y el Caribe, bajo el ámbito de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, venía elaborando, que es un acuerdo sobre acceso a la información, acceso a la justicia y participación pública en materia ambiental. Entonces, es muy importante este acuerdo porque este acuerdo también es una llave dentro de lo que es la Agenda 2030 y los ODS. Entonces, a partir de esta propuesta de Claude Reyes, comienzan a generarse una serie de precedentes judiciales en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los cuales vinculan derechos ambientales a derechos humanos. Y vuelvo a repetir, mi posición es que el derecho al medio ambiente sano es un derecho humano y está dentro de la lista de derechos humanos. Después nosotros podríamos discutir la jerarquía que tiene cada derecho humano, si es una integración total, como dice Candado Trindade, o si estamos hablando de derechos humanos que tienen una relación de jerarquía y no estamos hablando de un derecho humano en general en el cual se incluiría el ambiente, la salud, la vivienda, la energía. Esto también es un debate que se da en la Corte, Candado Trindade lo ha dado en la Corte Interamericana y ahora este juez brasilero, este doctrinario brasilero, se encuentra en la Corte Interamericana, sino en la Corte de La Haya como juez. Otro precedente que ya no está dado, pero sí está vinculado al tema de derechos humanos en la Corte Interamericana, si no se ha dado en la Corte Internacional de Justicia, es Costa Rica versus Nicaragua y es muy reciente, de febrero del 2018. ¿Por qué? Porque Nicaragua había establecido, era un tema limítrofe, que fue demandado en la Corte, porque se había establecido un campamento militar
en un límite geográfico que pertenecía a Costa Rica. Esto llevó bastante tiempo dilucidar que realmente era territorio costarricense y que el establecimiento tendría que irse de ahí, pero además se indemnizó, se le pidió también una indemnización por daños ambientales, porque los daños que había sufrido el suelo y toda esa parte, ese límite territorial entre Costa Rica y Nicaragua, daños medioambientales que había sufrido, como decía yo antes, el agua, el suelo, la naturaleza y los hombres también, una indemnización, que ya no tenía tanto que ver con el límite, la demarcación y la argumentación sobre el principio de soberanía, sino que tenía muchísimo más que ver con daños ambientales. ¿Cuál es la novedad? Porque hasta hace 5 o 6 años estaba trabajando en este tema, que en febrero del 2018 Costa Rica y Nicaragua no se ponen de acuerdo en cuanto al monto de la indemnización y la Corte determina que sean 358.000, no me acuerdo exactamente el piquito, pero 358.000 dólares de indemnización y las dos partes están de acuerdo. Y por último también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos se da la opinión consultiva 27, que es solicitada por la República de Colombia el año pasado, en la cual se da una referencia a lo que es el derecho ambiental, la protección legal, la obligación que tiene el Estado frente a los daños ambientales y también la obligación de reparar y de indemnizar. Otra última iniciativa, para concluir, después vamos a hacer también una pequeña síntesis. Otra iniciativa es el Pacto Global Ambiental, con motivo de la adopción del Acuerdo de París, del cual ya hemos hablado en el 2015. El Club de Juristas Franceses le llevó al presidente de Francia, al actual presidente de Francia, un proyecto de Pacto Mundial Ambiental. Francia lo presentó en junio del año pasado y la ONU lo adoptó, y en mayo hay una resolución por la cual este pacto, que recoge los principios de la Declaración de Río y los principios de Río más 20, Río 2012, este Pacto Global Ambiental se va a empezar a abrir y a trabajar a partir de esta resolución de Naciones Unidas de mayo del 2018. Y para retomar un poco esta última parte, entonces esta última parte se refiere a la vinculación, me quise referir a la vinculación entre derechos humanos y ambiente, con algunos precedentes judiciales internacionales y con esta última iniciativa que partió de la comunidad civil o de la sociedad civil, de una organización de abogados, pero bueno, de gran prestigio y con gran raigambre en Francia, y que es volcada al ámbito de Naciones Unidas en el caso de las cuestiones ambientales. Entonces, como resumen, podríamos decir, primera parte, hablamos del derecho internacional ambiental en general, los grandes hitos internacionales. En la segunda parte hablamos de algunos acuerdos ambientales internacionales ratificados por la Argentina y sus características. Y en la tercera parte esta vinculación de los derechos humanos con los derechos ambientales. Y para cerrar, lo que les podría decir es que me gustaría, los insto a que lean, he linkeado algunas publicaciones y les he enviado también material sobre la Agenda 2030 y los Objetivos del Desarrollo Sostenible. Así que espero que sea de utilidad y les agradezco mucho la paciencia.